Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Quiero agradecer infinitamente a la Iglesia Camino de Salvación por permitirme esta tarde estar con ustedes para compartir este mensaje en este momento difícil que como iglesia viven, en este momento complicado que enfrentan al tener la pérdida de su pastor, el presbítero Raúl Geraldo Isaías Piña, un gran amigo, un gran consiervo, alguien con quien supe trabajar, supimos hacer equipo. Hoy él está en la presencia del Señor y me costó digerir la noticia, como obviamente a todos ustedes también. Pero hermano, seamos fuertes en Cristo y recordemos que en Cristo somos más que victoriosos. Hoy él descansa en la presencia del Señor y vamos a reflexionar en esta tarde a través de este consejo de la palabra. Quiero dejarlo en su corazón y quiero que valoremos el trabajo de la familia pastoral, que durante ya muchos años han estado con ustedes sirviendo con todo el corazón. El tema de este mensaje es hasta el último suspiro de nuestra vida. Está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 16. Quiero invitarla a que vaya conmigo a la Biblia, por favor, a este pasaje de la Escritura, ahí donde usted se encuentra en casa. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 16, dice: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Este pasaje, hermanos, muestra la determinación que había en el corazón de Tomás. Una determinación que lo lleva a expresar estas palabras: vayamos también nosotros para que muramos con él. Son palabras desafiantes y son palabras determinantes, hermanos. Si hay algo que debemos recordar todos los que servimos al Señor, es que el llamamiento que Dios nos dio es un llamamiento irrevocable. Es decir, el llamamiento Dios te lo da y ese llamamiento no se quita ni se termina hasta que partimos con el Señor o Él mismo venga por su iglesia. Nuestro hermano Raúl fue un hombre que sirvió al Señor con todo su corazón. Algunos tuvieron la oportunidad de conocerle como estudiante del Instituto Bíblico. A mí me dio Dios el privilegio de conocerle hace 14 años en esta sección, Lauro Villar. Fue una de las personas con las que conviví al inicio de este trabajo pastoral en Príncipe de Paz. Compartimos experiencias y en este último bienio que todavía estamos en curso, nos tocó trabajar juntos, a él como presidente de sección de nuestra sección, Lauro Villar, y a mí como presbítero de la región Oriente, hermanos. Quiero dejar esta palabra en su corazón y que fortalezca nuestra vida. Primero, hermano, algo que importante en cuanto al llamamiento. El llamamiento pastoral conlleva hostilidad al servicio. Y en el presbítero Raúl Piña no fue la excepción. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 8, dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Haciendo un poquito el contexto histórico del pasaje, hermanos, hace referencia a que en este pasaje Jesús está frente a la muerte de Lázaro. A los oídos de Jesús llegó la noticia de que Lázaro había muerto. Y cuando Jesús se entera de la situación que Lázaro vive o que la familia de Lázaro enfrenta, Jesús decide regresar una vez más hacia la aldea donde ellos habían salido. Pero los discípulos le dijeron: Señor, estás viendo que estaban a punto de apedrearte, de matarte, y quieres volver atrás, quieres retroceder, quieres volver a ir a ese lugar. Vea lo que dice Juan capítulo 10, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para aprenderle. Es decir, los judíos querían matar a Jesús. El contexto bíblico así nos lo expresa.
Ellos querían destruir la vida del maestro, pero cuando Jesús se da cuenta que Lázaro, de la condición de Lázaro, Jesús decide retroceder y volver a ese lugar donde habían estado a punto de matarle. Por eso la preocupación de los discípulos. Pero lo que quiero decirles es que el llamamiento pastoral conlleva hostilidad. El llamamiento pastoral implica en ocasiones tiempos difíciles. El pastor gastó literalmente su vida sirviendo al Señor. En el proceso enfrentó todo tipo de hostilidad. Llevó cargas que no eran de él. Sufrió tiempos que no le pertenecían directamente a él. Expuso muchas veces su vida por situaciones que no eran directamente de su incumbencia, simplemente porque había un llamamiento en su corazón. A veces es incomprensible, a veces es incomprendible la vida pastoral, porque Dios llama al hombre o Dios llama a la mujer, pero en el transcurso del peregrinar, en cuanto a la experiencia pastoral, muchas veces la familia se suma a este trabajo o a este ministerio. Y no fue el caso, no fue la excepción de Raúl. Raúl sirvió con su corazón apasionado con el Señor. Y para cuando menos lo imaginamos, su familia estaba involucrada directamente en el trabajo pastoral, en la obra ministerial. Por eso digo que el llamamiento pastoral conlleva hostilidad en el servicio. Los tiempos difíciles de pronto se presentan, pero cuando hay un llamamiento, hay una convicción por el servicio. Raúl tuvo que enfrentar complicaciones, pero se sobrepuso a la hostilidad. Un hombre que no abandonó la obra, sino que se sobrepuso a la condición en la que se vivía y nunca soltó el trabajo pastoral. Nunca abandonó la iglesia, nunca abandonó la Grey, siempre procurando innovar, siempre procurando mejor, a pesar de que pudo haber hostilidad. Cuando hablo de hostilidad, me refiero a las complicaciones que éstas pudiesen haberse desarrollado en el caminar. La hostilidad financiera pudo haber sido una. La hostilidad en cuestiones de enfermedad o de salud pudo haber sido otra. Cuando los hijos comienzan a crecer y necesitan universidad o necesitan escuelas como preparatoria y que requieren de cierta inversión, él nunca abandonó la obra. Aunque en ocasiones hubo falta de recursos, él multiplicó esfuerzos. Las mejoras ustedes las han visto y son testigos de ellas. Muestra es el esfuerzo que estés haciendo en este preciso momento por llevar a cabo la transmisión de nuestros cultos para que allí en casa usted glorifique a Dios. Pudo haber hostilidad en cuanto a algunas personas diciendo, pero ¿por qué no nos podemos congregar? El propósito era salvaguardar la integridad física suya. Pero la hostilidad es parte de lo que implica el llamamiento pastoral. Los tiempos complicados en la vida del ministerio son viables y están a la luz del día. Pero Raúl se supo sobreponer a la hostilidad que enfrentó en el ministerio. Cuando de pronto no había y sin embargo no dejó de predicar. Cuando de pronto en ocasiones hasta cansado del trabajo, de los horarios que tenía en su área laboral y llegar al templo para ministrar al corazón de la iglesia, son cargas que solamente él supo sobrellevar. Primero dije que el llamamiento pastoral conlleva hostilidad al servicio. Miren lo que dice el versículo 31, ya lo mencioné. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Aquí la palabra volvieron a tomar piedras denota una acción recurrente. Es decir, que de manera continua su vida estaba en riesgo a causa de su ministerio. Así gastó Raúl su vida frente a tiempos de hostilidad y de complicaciones.
Pero también el llamamiento pastoral conlleva pasión al servicio. Y en el presbítero Raúl Piña no fue la excepción. Raúl fue un hombre apasionado por el ministerio. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 6 y 7 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Esa expresión, vamos a Judea otra vez, ahí está la pasión. Ahí está la pasión en el ministerio. Es la pasión la que no te permite abandonar la obra. Es la pasión la que, pese a los temores que como humanos enfrentas, es la pasión la que te impulsa a decir, así como Jesús, vamos otra vez a Judea. Aunque están a punto de apedrearte, aunque puedes perder la vida, necesitamos volver a Judea, porque ahí había una necesidad. Ahí estaba Lázaro y Jesús sabía que la enfermedad de Lázaro era para que la gloria de Dios se manifestara. Pero lo que quiero resaltar era la pasión. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a volver a Judea? A pesar del peligro, a pesar del temor como humanos que pudiéramos haber sentido, que pudo haber sentido. ¿Qué es lo que llevó a Jesús a regresar a Judea? Alguien le dijo: maestro, pero si estuviste a punto de ser apedreado, estuvieron a punto de apedrear nuestra vida, ¿por qué querer volver a Judea? Por la pasión, porque el ministerio genera una pasión por la predicación de la palabra. Es la pasión la que te permite, la que te impide abandonar el ministerio, pese a los temores que como humano enfrentas. Es la pasión la que impulsó a Jesús a decir: vamos a Judea otra vez. Un amigo en el ministerio dijo: Carlos, cuando pierdas la pasión, entonces perdiste todo. Su pastor, mi hermano, nuestro hermano Raúl, nunca perdió la pasión por el ministerio. Y esa pasión es la que impulsó a Jesús a ir a Judea una y otra vez, a pesar del peligro y del temor. En febrero Raúl me decía: Carlos, la iglesia necesita visión. Hablando en términos generales, necesitamos implementar la visión en la iglesia. Que la iglesia innove, que la iglesia evangelice, que la iglesia se administre, que la iglesia predique. Era el sueño de Raúl. Por eso cuando tuvimos el retiro espiritual en la iglesia, en el Centro Familiar Cristiano Emanuel, donde pastoreaba nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Graciela, que también están en la presencia del Señor, él decía: Carlos, comparte una palabra que desafía la visión, que desafía a la iglesia al crecimiento, que desafía a la iglesia a ir más allá, porque ese era el sueño, esa era la pasión que movía a Raúl. Cuando hizo su reunión de sección enfocado a las misiones, se desbordó y no escatimó esfuerzos, porque él decía: yo quiero que la sección conozca el trabajo misionero, porque es la pasión la que te mueve. Trajo a hombres a predicar, a una hermana a predicar desde Coahuila, porque era la pasión la que movía a Raúl. Decir: quiero que vengan y implementen la misión pastoral, la visión misionera. Aunque tal vez no había los suficientes recursos, aunque tal vez quizá no había los suficientes recursos financieros, sin embargo existía la pasión. Eso, iglesia, quiero que lo guardes en tu corazón, que atesores en tu vida, que el hombre de Dios que pastoreó tu vida en compañía de su familia por mucho tiempo, primero se sobrepuso a la hostilidad del servicio. Segundo, sirvió con pasión durante cada año que Dios le permitió estar a su lado. Y tercero, el llamamiento pastoral conlleva determinación al servicio. Y en el presbítero Raúl Piña no fue la excepción. Juan capítulo 11, versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Primero es la necesidad del prójimo antes que la agenda personal.
Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esas palabras expresan la determinación del llamamiento. Cuando tienes pasión, cuando tienes determinación. Por eso he acuñado esta frase y la he hecho mía. Nosotros serviremos al Señor hasta el último suspiro de nuestra vida. Y fue precisamente lo que Raúl hizo, servir al Señor hasta el último suspiro de su vida. En su momento supo sembrar palabra, en su momento supo rescatar ministerio. Muchos de ustedes que esta tarde están en esta transmisión son resultado del ministerio pastoral de Raúl y de su esposa y de su familia, porque se apasionó, porque sirvió. Todavía unas semanas antes estuvo sirviendo, su esposa haciendo los pay para que venderlos y ayudar a otras personas que estaban en necesidad de salud. Y hasta el último suspiro de su vida sirvió al Señor con todo su corazón. Así fue su pastor. Un hombre que se sobrepuso a la hostilidad en el ministerio. Un hombre que sirvió en el ministerio con pasión. Y un hombre que sirvió con determinación en el ministerio que Dios le dio. Esas palabras expresan determinación al llamamiento. Aunque la vida de Jesús había estado en peligro, según el pasaje que leímos, Él había decidido regresar. Así, hermano, así fue su pastor. Un hombre con determinación en el llamamiento que Dios le había dado. Y pese al peligro que en ocasiones pudo invadir su vida, siempre mostró determinación en el servicio al prójimo. Podemos decir que Raúl fue un hombre con convicción, pasión y determinación. Determinación al ministerio que Dios le había otorgado, y sirvió a Dios hasta el último suspiro de su vida. ¿Qué deseo, iglesia, esta tarde? Deseo desafiarle a multiplicar esfuerzos y a esforzarse por servir al Señor con todo su corazón. Que la palabra, la semilla del evangelio que sembró durante su pastorado nuestro hermano Raúl en usted, germine y dé fruto. Continúe adorando al Señor. En este tiempo de contingencia de salud, cuídese. Únase a las transmisiones. No hay mayor gratificación para nosotros como pastores que verles a ustedes en nuestras transmisiones de los cultos. Pues únase a las transmisiones de su iglesia, de esta congregación a la que Dios lo puso en ese lugar. Súmese a la familia pastoral, a la vida de nuestra hermana Lupita. Abrace las hijas de Raúl en un sentido emocional y diga: vamos a seguir sirviendo al Señor con todo el corazón. Honor a quien honor merece. Y nuestro hermano Raúl fue un hombre que se entregó en espíritu, alma y cuerpo al servicio del Señor. Por eso tiene que quedar nuestro corazón gratitud por la vida de este hombre que Dios nos permitió conocer y el privilegio que le dio a usted de tenerlo como su pastor. Ahora no podemos orar por él, pero sí podemos orar por su familia, orar por su esposa y por sus hijas y decir: Señor, fortalece sus vidas. Pero no solamente orar, sino sumarnos al esfuerzo juntamente con ellos y mostrarle a Dios que la vida del pastor Raúl Piña en esta congregación Camino de Salvación no fue en vano, sino que cada enseñanza y cada predicación dará fruto en el corazón de cada uno de ustedes. Permítame hacer una oración por ustedes en esta tarde. Padre, en tu nombre oramos. Agradecidos estamos porque nos diste el privilegio de conocer al presbítero Raúl Piña, Señor. Un buen amigo y un buen consiervo en el ministerio. Ahora él está en tu presencia, Señor. Pero la iglesia que le permitiste pastorear por muchos años, Señor, está dolida en el corazón. Y te rogamos que tú a través de tu presencia traigas consuelo, traigas fortaleza y traigas victoria. Pero aún, Señor, te ruego, Padre, que la iglesia sea dirigida por tu presencia. Que la iglesia sea dirigida, Señor, por tu gracia.
Que la iglesia sea dirigida y fortalecida, Señor, por el poder de tu palabra. Que lo que se predicó y se enseñó dé fruto para tu gloria. Fortalece la iglesia, nutre a la congregación, Señor. Tú tienes el futuro inmediato de esta iglesia en tus manos, Señor. Oramos por su esposa, la esposa de nuestro hermano Raúl, Señor, nuestra hermana Lupita. Oramos por sus 3 niñas, Señor, sus 3 hijas, Padre, para que tú seas la fortaleza a su corazón. Que la presencia tuya les invada en casa, que la presencia tuya les invada en el templo, que tu presencia les fortalezca para continuar con la labor que tú has puesto en su corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Tú eres bueno. Eres grande y eres maravilloso. Y toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios los guarde. Gracias por haber pensado en mí para esta palabra. Espero que Dios edifique el corazón de la iglesia y fortalezca el corazón de la familia. No están solos. Dios está con ustedes. Y nuestras oraciones a su favor, y el distrito también está orando por cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y adelante, hermanos, en Cristo, sirviendo al Señor con todo su corazón ahí, en esa congregación donde Dios los puso, sirviendo con el corazón, con nuestra hermana Lupita, con su familia, sirviendo al Señor en ese lugar. Dios les bendiga y Dios les guarde.